La esclerodermia, dentro de todas las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, es una de las enfermedades, junto con polimiositis, menos frecuentes. Y básicamente es una, como dice la definición, una enfermedad autoinmune sistémica, crónica, de etiología no desconocida y que básicamente está caracterizado por incremento de depósito de la matriz extracelular con fibrosis y isquemia y daño de los tejidos, sobre todo a nivel de piel, pero también esto puede ser a nivel de órganos internos. Ya. La incidencia normalmente de la esclerodermia es de 0.6 a 19 por millón por año. Y la relación entre, como siempre, estas enfermedades reumatológicas tienen mayor predilección por, digamos, la presentación en mujeres. En una relación incluso que se habla de 4 a 5 hasta 15 mujeres por un varón. Y la edad de presentación básicamente es en la cuarta década de la vida, entre la quinta y la sexta década de la vida, esa es, digamos, mayor incidencia. Como dijimos, es más frecuente en mujeres, pero es de mal pronóstico cuando los pacientes son varones y sobre todo si es que son personas de mayor edad. La prevalencia es incluso se habla entre 150 a 300 casos por millón por habitante. Por eso es una de las enfermedades más infrecuentes de las enfermedades reumáticas. Y bueno, esa prevalencia de mujer-hombre 3 a 14, la raza negra. En la raza negra es mucho más agresiva esta enfermedad y hay una tendencia de agregación familiar. Todas las enfermedades reumáticas están relacionadas a dos factores. El factor medioambiental, que puede ser virus, bacterias, sustancias químicas, etc. Y el factor genético. Entonces, todas las enfermedades reumáticas, y específicamente hablando de esclerodermia, son poligénicas. Son varios genes que predisponen a desarrollar la enfermedad. Y entonces hay lo que se denomina genes relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad y hay genes que no están relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad. Y, por ejemplo, dentro de estos genes que no están relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad está el PTN22, el BANC1, el CTG, el FAM67A, el BLK, de la interleuquina 23R, el IRF5. El STAT4, el FAS, el TBX2-1, el TFSF4, el KCNA5. Entonces, todos estos genes no relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad no son los que condicionan susceptibilidad para desarrollarla. Estos dos genes, sobre todo el primero, el PTPN22, y el STAT4, son genes que también predisponen no solamente a esclerodermia, sino también a artritis reumatoidea, también a síndrome de Sjögren. Y eso lo relacionado al aspecto genético. Ahora, también está demostrado que hay factores ambientales. Dentro de estos factores ambientales están sustancias como el sílice, metales pesados, mercurio,
químicos orgánicos, cloruro de vinilo, benceno, tolueno, cloroetileno, y medicamentos como bleumicina, pentazocina, cefaxol y cocaína. Y también suplementos dietarios y supresores de apetito también están relacionados como factores desencadenantes de la enfermedad. En cuanto a la etiopatogenia, entonces son los factores ambientales, infecciosas o no, junto, digamos, o en este caso sustancia química, junto a un factor genético. En este caso dijimos que hay genes relacionados a complejo mayor de histocompatibilidad y genes no relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, dentro de estos genes relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad está el HLA D1, D3 y D5, aparte de los que no son los relacionados a este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, estos factores ambientales, infecciosos o químicos en un terreno predispuesto genéticamente van a condicionar la lesión del endotelio vascular. Y esta lesión del endotelio vascular, entonces, va a activar la inmunidad humoral formando anticuerpos y la inmunidad celular produciendo citoquinas. Y esto va a conducir a la liberación de mediadores celulares, y estos mediadores celulares, incluso aquí está incluido el factor transformante beta, que estimula la proliferación de los fibroblastos, y esto va a condicionar síntesis de colágeno en la matriz extracelular, y esto es lo que produce la lesión tisular o fibrosis. Este es algo parecido, ¿no? El factor beta transformante plaquetario estimula a los fibroblastos, y estos fibroblastos van a producir anticuerpos, y se va a producir estimulación de producción de fibras de colágeno, y esto condiciona fibrosis, y además va a haber trastorno. Uno de los aspectos importantes en la esclerodermia es que hay 3 mecanismos de daño. Uno es, el primero está relacionado, digamos, a la formación de anticuerpos. El segundo es un cuadro de vasculopatía, con engrosamiento de la íntima y obstrucción vascular y producción de isquemia, y todo esto condiciona producción de citoquinas, óxido nítrico y obliteración vascular. Y esto es más o menos de acuerdo a lo que se ha determinado, lo que realmente, digamos, acontece desde el punto de vista fisiopatológico en los pacientes con esclerodermia. Otra de las cosas importantes es, sobre todo esto es a nivel vascular, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno que se encuentran elevados, el estrés oxidativo, que tiene un efecto profibrótico y en los fibroblastos, liberación de mediadores implicados en la fibrosis, y su presencia es independiente del estado inflamatorio de la enfermedad. La esclerosis sistémica, en su desarrollo se presenta en 3 fases. La primera fase, que se denomina fase edematosa, y que sobre todo se presenta a nivel de manos y pies, dura semanas a meses, ¿no? En el cual, digamos, los dedos están edematosos y tensos. Luego entra una segunda fase. Si es que no se hace el diagnóstico oportuno, entra a una segunda fase, se llama la fase indurativa, en el cual la piel está engrosada, hay, digamos, engrosamiento de la dermis, la piel está brillante, pierde arrugas, y digamos, desaparición de los anexos, ¿no? Y aparte de eso, obliteración de los pequeños vasos. Esto puede durar meses, y luego entra a una tercera fase, que se llama la fase atrófica, en la cual la piel
la epidermis está atrofiada, hay, digamos, desaparición de los anexos, no está adherida a planos profundos, y esto se desarrolla más o menos entre 3 y 10 años después de la fase inductiva. Y el otro aspecto relacionado, digamos, a la esclerodermia en esta tres fases es el fenómeno de Raynaud. Entonces, en estas fotografías, ¿no? La fase edematosa, los dedos están edematosos, la piel está tensa, la fase indurativa y la fase atrófica. La clasificación de la esclerodermia. La esclerosis sistémica, porque hay lo que se denomina la esclerosis sistémica y la esclerosis localizada. La esclerosis localizada, básicamente, esto lo ven los dermatólogos. Ahí está la morfea generalizada, en golpe de sable, etcétera, etcétera. Eso es más específicamente de dermatólogos, no hay compromiso orgánico de órganos internos. En cambio, la esclerosis sistémica se divide digamos, en la forma difusa, en el cual, digamos, hay compromiso no solamente de una manera, digamos, progresiva a nivel, digamos, de compromiso de la piel, pero también hay compromiso de órganos internos. La esclerosis limitada, que, digamos, también puede haber en menos proporción compromiso de órganos internos, lo que se denomina la esclerodermia sin esclerodermia. Entonces, aquí lo característico es, tiene los anticuerpos relacionados a la esclerodermia, tiene las manifestaciones orgánicas relacionadas a la esclerodermia, pero no hay manifestación de engrosamiento de la piel. La esclerodermia con afección cutánea difusa. Uno de los aspectos importantes aquí es que el fenómeno de Raynaud se presenta en el 70% de los casos, pero está asociado casi con la, digamos, presentación de la enfermedad. Ahora, ¿qué zonas es lo que compromete, digamos, la esclerodermia? Como en esa figura, ¿no? Compromete básicamente la zona empieza a nivel, digamos, de las zonas sacras, o sea, distales, a nivel de manos y a nivel de los pies, pero en cuestión de meses y en forma progresiva y rápida va avanzando hacia la zona más proximal en miembros inferiores a nivel de las piernas y a nivel, digamos, de los miembros superiores hasta la región por encima de los codos. Pero no solamente compromete esa zona, también a nivel de la región facial y también a nivel de tórax. También hay compromiso precoz de, digamos, órganos internos, sobre todo pulmón, riñón, gastrointestinal y corazón. Puede haber cuadro semejante y una de las cosas que, en cuanto al compromiso musculoesquelético, es que por lo general se caracteriza por la presencia de artralgias y rigidez a nivel de las manos. Menos frecuente y sobre todo semejante a un cuadro de artritis reumatoidea, se presenta más o menos en un 10 a 15% de los casos artritis, sin erosión. Y también hay compromiso de tendones, de tal manera que uno puede palpar el roce de los tendones al realizar los movimientos. La característica principal de esta enfermedad es, y hay un aspecto importante, y está relacionado a que los anticuerpos son mutuamente excluyentes. O sea, ¿qué significa? Si al realizar todos los estudios relacionados a perfil de anticuerpos encontramos
anticuerpo anticentrómero, no puede ser que ese paciente tenga esclerodermia difusa. O al contrario, ¿no? Si es un paciente con esclerodermia limitada, antes se llamaba síndrome de Cres, no se puede, digamos, si encontramos el anti-SL70, no podemos decir que realmente es una esclerodermia limitada. Entonces, por eso que a lo que voy es a que estos anticuerpos son mutuamente excluyentes. Si encontramos anticuerpo anti-SL70, es exclusivo de esclerodermia difusa. La capilaroscopía, que es un procedimiento que nos permite, incluso antes de que se manifieste la enfermedad, nos permite ver, digamos, las alteraciones a nivel de los capilares sanguíneos. Entonces, ¿no? Y acá hay destrucción de los capilares sanguíneos y otra serie de alteraciones que nos indican que realmente, digamos, estamos frente a esclerodermia difusa. Y en relación entre la esclerodermia difusa y la esclerodermia limitada, el pronóstico de vida en pacientes con esclerodermia difusa es pobre, ¿no? Alrededor del 50% a los 5 años. Entonces, para redondear, en el caso de la esclerodermia difusa, el compromiso de la piel es acelera progresiva, en cuestión de meses avanza y se puede presentar, digamos, al inicio de la enfermedad también o en el transcurso del desarrollo de la enfermedad se puede presentar compromiso de órganos internos. El otro subtipo de esclerodermia es lo que se denomina la esclerodermia limitada, cutánea limitada, o antes denominada síndrome de Cres. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de la esclerodermia difusa, el fenómeno de Raynaud puede presentarse muchos años antes de la manifestación del cuadro característico de esta esclerodermia limitada. Y es en el 100% de todos los pacientes. En el desarrollo, digamos, la evolución de esta enfermedad es progresiva. En el transcurso de los meses, de los años, no va avanzando hasta la región del antebrazo y compromete la cara. Pero básicamente está limitado a nivel de manos y a nivel de los pies. El anticuerpo que le caracteriza a esta enfermedad es el anticuerpo anticentrómero, que se presenta en el 70-80% de los pacientes. Lo mismo la capilaroscopía, no va a encontrar dilatación sin desaparición de los vasos capilares y tiene mejor pronóstico. Esta obliteración de los vasos va y junto y asociado a el fenómeno de Raynaud va a llevar a presentación de úlceras a nivel de las falanges distales, a nivel de los pulpejos de los dedos, y entonces vamos a observar este tipo de lesión. Incluso en la esclerodermia difusa hay acroosteólisis, o sea, las falanges distales se reabsorben. La esclerodermia sin esclerodermia, ¿no? Ya lo dijimos al inicio, no hay compromiso cutáneo, pero sí hay compromiso de órganos internos. Y la afección, sobre todo, enfermedad pulmonar intersticial, hay asociación de fenómeno Raynaud y anticuerpos antinucleares positivos. Ya. Los síntomas constitucionales, sobre todo, se presentan en la forma difusa, ¿no? Y se caracteriza por astenia, 76%,
rigidez matutina articular, 74%, pérdida de la fuerza, 68%, puede haber también fiebre, puede haber hiporexia, baja de peso, dolor, 67%, dificultad para dormir, 66%. Menos comunes, ¿no? La disnea, malestar estomacal, depresión, náuseas y pérdida de peso. En cuanto, digamos, a estas manifestaciones que dijimos, en primer lugar, hay manifestaciones vasculares, hay proliferación, vemos producción de colágeno con fibrosis de la piel, de la hipodermis, de la dermis y de órganos internos. Entonces, dentro de estas características importantes está el compromiso vascular. Y el compromiso vascular es básicamente fenómeno de Raynaud. Como se dijo, en la esclerosis difusa, se presenta en el 75% de los pacientes y más o menos coincide con el inicio de la enfermedad. En la esclerodermia limitada, en el 100% de los pacientes se encuentra fenómeno de Raynaud y puede ser una forma inicial de la enfermedad. Su ausencia hace dudar el diagnóstico de esclerodermia. En varones con sobre todo la afección renal y miocárdica, y el pronóstico es peor. Manifestaciones clínicas, por ejemplo las cutáneas, sobre todo este engrosamiento de la piel, se presenta casi en el 100% de los pacientes. Va a haber acroeterosis, úlceras puntiformes de punta de los dedos, como mordedura de rata. Hay lo que se llama lesión sal y pimienta, que es zonas de hipo e hiperpigmentación cutánea. En la esclerodermia limitada, sobre todo en manos y pies, y con los años cara, cuello y antebrazo. En la difusa progresa rápidamente desde manos y pies a tronco, muslo, piernas y antebrazo. Ya las tres fases ya dijimos. Otra característica de la esclerodermia es que, sobre todo en pacientes con enfermedad limitada y en pacientes que tienen larga evolución de la enfermedad, se puede presentar, como vemos ahí, calcinosis subcutánea, ¿no? Y esto sobre todo en zonas de roce, de extensión de los pacientes, a nivel de las manos, a nivel también, digamos, de los pulpejos de los dedos, no a nivel de los codos. Como ven, aquí la calcinosis se presenta en el 40%, sobre todo de la esclerosis sistémica limitada, dedos, olecranos, prerrotulianos, vainas tendinosas. Bueno, estas son las manifestaciones de esta obliteración vascular y del fenómeno de Raynaud, ¿no? Úlceras a nivel de las falanges distales, acroosteólisis, ¿no? Reabsorción de las falanges distales. Bueno, esto, por ejemplo, en esa fotografía, en la fotografía, no solamente, digamos, ahí se observa, digamos, el endurecimiento de la piel, sino también fenómenos de Raynaud. Y el problema principal en estos pacientes es que lo lleva a contracturas musculares y tendinosas, y la mano se queda limitada. Bueno, eso es algo parecido, ¿no? La contractura de los dedos. Fenómeno de Raynaud, como ya se dijo más al inicio, este problema en la esclerodermia limitada
puede presentarse hasta 5 años antes que se manifieste la enfermedad, pero en la difusa puede coincidir. Y este fenómeno de Raynaud puede ser desde leve hasta severa. Hay formas muy severas que realmente nos condicionan ese problema de isquemia y necrosis. Está provocada básicamente el fenómeno de Raynaud por el frío, vibraciones, estrés emocional. Y estas son las 3 fases. Cuando uno pregunta al paciente, se le dice, señora, cuando hace frío o toca usted agua fría, cambia color su piel, pálida, morada, roja. Y entonces el paciente le va a definir si cambia de color. Eso es fenómeno de Raynaud. Bueno, esta es otra fotografía, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay lesiones ulcerativas, ¿no? Producto de esta obliteración vascular a nivel de los pulpejos de los dedos, hay osteólisis, ¿no? Y todo, y es endurecimiento de la piel. Y otra de las características es que se presenta telangiectasia, sobre todo a nivel de la región facial, a nivel de los labios, a nivel de las manos. Entonces, ¿qué son las telangiectasias? Son vasos dilatados debajo de la dermis, planos no pulsátiles juntos y más obvio, sobre todo a nivel de la cara, en las manos, en el tórax, en la mucosa del labio gastrointestinal. Otra de las características es que por ese proceso de fibrosis de la piel hay disminución de la apertura bucal y se ve de esa forma cuando uno evalúa al paciente, ¿no? Las telangiectasias, como estamos diciendo, en la mucosa oral. Bueno, este es ¿no? De igual manera, telangiectasias, hay daño a nivel, y esto se puede asociar con síndrome de Sjögren, entonces la situación del paciente es mejor. El compromiso musculoesquelético básicamente es artralgias. Artritis es infrecuente y es simétrica como la artritis reumatoidea y compromete a las pequeñas articulaciones de las manos. Entonces ya hemos dicho esto de la osteólisis, hay calcinosis, rigidez articular, crepitación, pero de los tendones. Debilidad muscular, esto es por atrofia, por desuso. Y esto se ve en el 60% de la esclerodermia difusa y en el 10% de la digital. Compromiso gastrointestinal. En la esclerodermia está comprometido todo el tubo digestivo, desde la región, digamos, de la oral, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, con sus manifestaciones correspondientes. Entonces, este compromiso digestivo se presenta en el 75 a 90% de los pacientes y es sintomático en 2 tercios de estos pacientes. A nivel del esófago va a haber alteración a nivel del esfínter esofágico inferior y va a haber, por esta hipomotilidad, se
se atrofian los músculos, el músculo liso del esófago y va a haber, digamos, afección del esfínter esofágico inferior y los 2/3 inferiores del esófago. Y esto va a condicionar una serie de alteraciones, desde esofagitis, va a producir esófago de Barrett y va a producir estenosis esofágica. Y esto condiciona disfagia a alimentos sólidos, va a condicionar pirosis, odinofagia, esofagitis y va a condicionar reflujo gastroesofágico. A nivel del estómago, y va a condicionar también enlentecimiento del tránsito a nivel del esófago. A nivel del estómago, este trastorno de la hipomotilidad es menos evidente, ¿no? Pero se presenta en el 30-40%, va a condicionar saciedad temprana, dilatación gástrica aguda, ectasia venosa del anto gástrico, esto se le denomina como estómago en sandía. Y toda esta situación causa hemorragia del tracto gastrointestinal superior. A nivel del intestino delgado va a producir hipomotilidad y esto va a condicionar flatulencia, diarrea, síndrome de mala absorción, malnutrición, manifestaciones de pseudo-obstrucción intestinal. Y el otro aspecto a nivel del intestino delgado es que puede asociarse o no con sobrecrecimiento bacteriano. Entonces puede presentarse este problema que se denomina la neumatosis intestinal, lo cual es signo de mal pronóstico. A nivel del intestino grueso, también esta hipomotilidad del intestino grueso va a producir estreñimiento, sobreobstrucción, divertículos, pero acá la diferencia es de boca ancha. Prolapso rectal e incontinencia, definitivamente se va a afectar el esfínter anal, y lo cual va a condicionar incontinencia. Otro de los aspectos a nivel del aparato digestivo es que también va a acompañarse de cirrosis biliar primaria, en las formas limitadas. Bueno, aquí los problemas que se van a presentar a nivel de la orofaringe, tirantez de la piel alrededor de la boca, eso que ya vimos, incluso eso condiciona disminución de la apertura bucal. Periodontitis, enfermedad de las encías, sequedad de la boca, dificultad de deglución, tos, aspiración. Entonces ahí los cuidados que se tienen que hacer, cuidados dentales, etc. Saliva artificial, si hay serostomía, ejercicios dirigidos y rehabilitación para la deglución. A nivel del estómago, como ya se dijo, reflujo gastroesofágico, disfagia, estenosis. Una de esas características importantes a nivel del esófago es la disfagia a alimentos sólidos. Estenosis, esófago de Barrett, estómago, gastroparesia y dispepsia. Entonces hay que dar prokinéticos, inhibidores de la bomba de protones. Digamos, ayuda mucho en estos pacientes. Estasia vascular del antro, o como decía, estómago en sandía. Y intestino delgado y grueso, hipomotilidad, estreñimiento, diarrea, proliferación bacteriana, etcétera, etcétera. Ano rectal, incontinencia. En esta diapositiva tenemos, ¿no?, haciendo una pequeña diferencia entre lo que es la forma difusa y la limitada. Por ejemplo, en afección cutánea, la forma difusa parte proximal y se va a extender, compromete la parte distal y la proximal, ¿no?, en miembros, cara, tronco. En la circunscrita básicamente es distal, acra, a nivel de manos, de pies, en el tiempo, un poco avanza hacia los antebrazos y en la cara. Fenómeno de Raynaud, en la difusa, aparición en el primer año o en el momento de las lesiones cutáneas.
Y la sincronita puede preceder en años a la afección, como ya se dijo más antes. Afección visceral. Entonces, este es lo que les caracteriza a estos dos subgrupos digamos, de esta enfermedad. Afección visceral, básicamente, en la forma difusa, el compromiso es, lo característico es EPID, fibrosis, enfermedad pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar difusa. También se presenta aquí lo que se denomina, aunque antes se presentaba más, ahora ya no, perdón, la crisis renal esclerodérmica, no con una situación de una hipertensión maligna con insuficiencia renal que hasta antes de la aparición de la IECA, o sea, de los inhibidores de la angiotensina 2, era un problema de alta mortalidad. Pero con estos inhibidores, cuando se usa tempranamente, no también tardíamente, entonces se disminuye este riesgo de morbimortalidad. Perdón. Entonces hay afección también gastrointestinal, de todo el tubo digestivo, y también afección cardíaca. Entonces este es un compromiso mayor, por eso que el pronóstico es malo. En cambio, en la circunscrita, en cierta forma, es un poco es mejor el pronóstico. Puede haber también el mismo compromiso gastrointestinal que hemos referido, pero acá lo que le caracteriza es hipertensión arterial pulmonar. Después de 10 a 15 años de evolución, sobre todo en el 10% de los pacientes, y está asociada a cirrosis biliar primaria. Eso no significa de que un paciente con esclerosis limitada no puede presentar EPID, o sea, enfermedad pulmonar difusa intersticial, pero es en menor proporción. O al contrario, en el caso, por ejemplo, de la difusa, la hipertensión arterial pulmonar se puede presentar en la evolución del desarrollo del compromiso de la enfermedad, pero es en menos frecuencia. Ahora, la capilaroscopía se encuentra en la difusa, hay las arteriolas dilatadas y hay desaparición de las mismas, en cambio en la otra hay dilatación sin desaparición importante. Y como dije al inicio, son anticuerpos excluyentes. Bueno, vamos a avanzar porque no voy a poder terminar. Ya. Manifestaciones pulmonares, básicamente es fibrosis pulmonar y hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Sobre todo, digamos, en la enfermedad difusa va a haber síntomas, ¿no? Disnea, tos, con escasa expectoración, va a haber sectores crepitantes en base, la radiografía, un patrón retículo nodular o micronodular en la base, imagen empanada. Y esto está indicando de un problema inflamatorio intersticial. Entonces, cuando se hace también estudio con la espirometría, el patrón es básicamente restrictivo con disminución del CO2. Cuando esto es menos del 50%, la supervivencia a los 2 años es 40%. Pero cuando es mayor del 50%, la supervivencia a los 2 años es 95%. Y como ya también se describió, la hipertensión, sobre todo pulmonar, en 10% de los pacientes, y es mucho más frecuente en la esclerodermia limitada. El compromiso renal, va a haber hipertensión maligna con compresiones de 180 a 200, va a haber compromiso renal agudo, ¿no? Con proteinuria,
alteración del sedimento, disminución de la filtración glomerular. Esta crisis renal está caracterizada por insuficiencia renal aguda grave, hipertensión maligna, con retinopatía, encefalopatía, y esto sobre todo en pacientes con esclerodermia limitada. Sobre todo se presenta en invierno, raza negra, diurético, cuando uso de diuréticos, corticoides, sobre todo se presentaba antes cuando se usaba corticoides de 10 miligramos a más cuando se administraba a los pacientes. La mortalidad a los 5 años, 30-40%. Hay compromiso cardíaco, se puede presentar pericarditis, muchas veces la pericarditis puede ser asintomática, puede haber también compromiso del miocardio, con daño de miocardio, que algunas veces puede llevar hasta insuficiencia cardíaca congestiva. Hay alteraciones a nivel de la conducción. La mayoría es subclínica, 81% en estudios de anatomía patológica. La pericarditis se puede presentar 10-15% de los pacientes, miocarditis 10%, y en casos severos de compromiso, insuficiencia cardíaca. Puede haber también arritmias ventriculares, 50%, sobre todo en la forma difusa, y puede condicionar muerte súbita o copulmonar. También puede haber compromiso neurológico, pero es raro, sobre todo compromiso del sistema nervioso central. A nivel periférico se va a presentar neuropatías por compresión, síndrome túnel carpiano, neuralgia parestésica, neuralgia trigémino, y puede haber disfunción autonómica. Bueno, la esclerodermia puede asociarse a otras enfermedades, como síndrome Sjögren, el 20%, el hipotiroidismo, 25%, y como ya dijimos también, cirrosis biliar primaria. Está demostrado, de acuerdo a estudios epidemiológicos, que hay una alta incidencia de que estos pacientes presenten cáncer. Bueno, estas son algunas cositas importantes. Fenómeno de Raynaud en la limitada 95%, en la difusa 80%. El reflujo gastroesofágico está presente en la limitada 75% y mucho más frecuente en la difusa. La fibrosis pulmonar están en la misma proporción de presentación. Cardiopatía es mucho más en la difusa. Hipertensión pulmonar es más frecuente en la limitada. Nefropatía, mucho mayor en la esclerodermia difusa. Telangiectasia, mucho más frecuente en esclerodermia limitada. Y calcinosis de igual manera. Entonces, en cuanto al laboratorio, factor reumatoideo puede estar presente en positivo de 30%. Normalmente en las enfermedades, digamos, en la artritis reumatoidea, para definir si un paciente tiene artritis, es que los valores tienen que ser a títulos moderados altos. De 80 para arriba, de 80 más positivo, entonces uno puede estar diciendo que realmente estamos frente a un paciente con artritis reumatoidea. Pero en estas otras enfermedades reumáticas, estos títulos son a títulos bajos, 20, 40, etc. Los anticuerpos antinucleares están positivos 30%, y las otras características de los anticuerpos ya hemos referido. Entonces, el diagnóstico y los criterios, el criterio básicamente está relacionado a al engrosamiento cutáneo, ¿no?, de la piel, a las úlceras en los pulpejos, los dedos, la telangiectasia, etc. El hallazgo de capilaroscopía es importante,
los marcadores serológicos son importantes y las pruebas funcionales de igual manera. Este es criterio del consenso americano europeo del 2003, ¿no? Actualmente no es al 100% importante la biopsia. Para hacer el diagnóstico de la esclerodermia tiene que tener el puntaje mínimo de 9. Con que solamente tengamos esto del engrosamiento de la piel, de los dedos de ambas manos, extendiéndose proximal a las articulaciones, son 9 puntos. No necesita biopsia. Ahora puede ser, digamos, una forma un poco más limitada, no con mucho daño, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, aquí engrosamiento de la piel de los dedos de la mano, ¿no? Por ejemplo, dedos edematizados, 2 puntos. La esclerodactilia de los dedos distal a las articulaciones metacarpofalángicas, 4 puntos. Lesiones en la punta de los dedos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Ahí, por ejemplo, úlceras digitales, 2 puntos. Puntas de los dedos en mordedura de ratón. Eso les decía de la acrosteólisis, 3 puntos. Simple y llanamente con evaluación, por eso el diagnóstico tiene que ser clínico y una buena anamnesis y buen examen exhaustivo, ya no es necesario biopsia. Tratamiento, básicamente, digamos, para compromiso de la piel, el micofenolato mofetilo, la satioprina, el metrotexate, eso es lo que normalmente se utiliza, ¿no? La ciclofosfamida es para compromiso ya mucho más grave, como decir, compromiso pulmonar. Por ejemplo, por la hipertensión pulmonar, los antagonistas de los receptores de endotelina, análogos de la eprostenol, inhibidores de fosfodiesterasa, sildenafilo, tadalafilo. Cuando hay este problema, bueno, cuando había, porque ahora casi ya no, en esclerodermia casi no se utiliza corticoide, ni a baja dosis, ¿no? Se precipitaba estas crisis renales, sobre todo cuando la dosis era de 10 a 15. Y el tratamiento, pero tenía que ser precoz, no cuando la enfermedad estaba avanzada. Gastrointestinal, tratamiento antirreflujo, prokinéticos, ¿no? Para mejorar, digamos, la hipomotilidad, como por ejemplo metoclopramida, ¿no? Cambios alimentarios, valoración por gastroenterólogo, la vasculopatía digital largoparecieno, bloqueador de los canales de calcio, nifedipino, nimodipino, etcétera, etcétera, fluoxetina, epropostenol endovenosa, etcétera. Hay un fenómeno de Raynaud importante, digamos, cuando hay esta presentación de las úlceras cutáneas, Bosentan, aspirina, no medidas generales, no fármaco, no digamos cigarro, no calcio antagonista, sildenafil, Bosentan, etc. Ya, cuando hay compromiso de piel, metotexate, de elección para, no solamente digamos para cuando hay compromiso articular, sino también para compromiso de piel, de, digamos, endurecimiento de la piel. Igual, mofetil, micofenolato, para calcinosis, los bifosfonatos, agente quelante, cirugía, etc. Ya, entonces forma limitada, buen pronóstico, 10% de evolución a hipertensión pulmonar. Supervivencia a los 5 años, 90%, a los 10 años, 75%. Forma difusa, peor pronóstico, muerte por afección cardiovascular y pulmonar. Factores de riesgo de mortalidad, severidad de la afección cutánea, reactante fase aguda elevado, contractura articular, CPK elevado, bloqueo cardíaco, disfunción diastólica, úlceras isquémicas. Entonces, factores de riesgo de mortalidad temprana, severa afección cutánea, afección cardíaca, reactante fase aguda, elevado, miopatía.
La miopatía y afección cardíaca son factores de riesgo en las formas difusas y limitadas. La afección pulmonar en la forma, sobre todo, como ya más antes me refería, difusa. La afección renal, sobre todo en las formas difusas. De igual manera, en la miopatía idiopática inflamatoria no solamente compromete los músculos específicamente, sino que también puede comprometer órganos internos. Ya, entonces son enfermedades inflamatorias del músculo estriado, ¿no? Son infrecuentes porque este es mucho más infrecuente que la esclerodermia. De evolución crónica, sobre todo que se manifiesta por daño de la musculatura estriada, y esto, la expresión de este daño de la musculatura estriada es disminución de la fuerza muscular proximal simétrica por lo general. Pero también puede afectarse a otros órganos, no solamente músculo esquelético. Este cuadro de debilidad muscular progresiva, que es simétrica, sobre todo está relacionado a que, digamos, afecta las actividades más importantes de la vida de las personas que están comprometidas. Por ejemplo, levantarse de la silla, subir escalera, caminar, subir un piso irregular, levantar objetos, peinarse, suele estar alterado los músculos. Aquí es importante cuando también se comprometen los músculos flexores de los cuellos y los músculos respiratorios. Y otra cosa importante, no compromete los músculos oculares ni faciales. Si hay compromiso ocular o facial, el diagnóstico no es miopatía idiopática inflamatoria. En realidad es algo así como en la esclerodermia, son un grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas musculoesqueléticas. Es un conjunto de subgrupos de enfermedades. Dentro de ellas está la polimiositis, dermatomiositis, miopatía por cuerpos de inclusión y la miopatía necrotizante inmunomediada, y hay otros grupos, ¿no?, más, digamos, específicos, que se llama el síndrome antisintetasa. Y hay también lo que se llama síndrome de sobreposición. Como se dan cuenta, las enfermedades reumáticas son muy interesantes desde el punto de vista de que muchas veces no solamente es la enfermedad reumática misma, sino está solapada con otras enfermedades reumáticas que se imprincan. En cuanto a la incidencia, decíamos, por ejemplo, de la esclerodermia, ¿no? La incidencia era de 10 a 20 más o menos casos por millón por año. Este es mucho más, digamos, de 20 a 40 casos por millón por año. En este es de 1 a 19 casos por millón por año. Y la prevalencia, por ejemplo, dijimos de la esclerodermia, era más o menos 150 a 300 casos por millón por año. O sea, un poquito más frecuente, ¿no? Pero aquí es mucho más infrecuente. Es 2 a 33 casos por... ahí hay un pequeño error, por millón por año. Y como siempre, este es más frecuente en mujeres. No es una relación varón-mujer de 2 a 1. Pero en la miopatía por cuerpos de inclusión es al contrario, es más frecuente en varones. En cuanto, digamos, así como vimos que en la esclerodermia la enfermedad era más agresiva en la raza negra, de igual manera, en la miopatía idiopática inflamatoria, digamos, es mucho más agresiva la enfermedad en pacientes de raza negra, ¿no? Y, por ejemplo, la relación raza negra, raza blanca, es a 4 a 1,
Y la otra característica es que la edad de presentación es mucho más temprana. La dermatomiositis tiene dos picos de presentación, uno de 1 a 15 años y el otro de 45 a 70 años. La polimiositis es más frecuente de 40 años para adelante. Lo mismo, por ejemplo, eso sucede en miopatía inmunomediada, en miopatía necrotizante inmunomediada, también más o menos en ese lapso. En cambio, en el caso de la miopatía por cuerpos de inclusión, es de 50 años, de 50 a más años. Ahora, otro aspecto importante en las miopatías es que están asociadas cuando se presenta en personas mayores a malignidad. La sobrevida es 75-85 años, a los 5 años con uso de los esteroides. Como siempre, en todas las enfermedades reumáticas el denominador común la etiología es desconocida, ¿no? Pero ahí hay siempre esos dos factores, ¿no? Medio ambiente y el aspecto genético. Entonces, en cuanto al aspecto genético, hay, por ejemplo, está relacionada con el HLDR3, HLDR8, HLB7, DRBW6, HLA, DRBW52. Y existe un mayor riesgo en gemelos monocigóticos y familia de primer grado. La miopatía por cuerpo de inclusión hay una ligera agregación familiar. Entonces, aquí otro aspecto importante en cuanto a lo genético, ¿no? y en el aspecto étnico y de raza, está asociada al complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Dentro de estas variantes está la HLA-DRB01, HLA-DRB11, HLA-A30, HLA-A32, que condiciona susceptibilidad para desarrollar la enfermedad. Pero el HLA-DRB07 y el HLA-B57, como el HLA-CBW14, son protectores. Ahora el otro aspecto, ¿no? Entonces, como decir una balanza. El otro aspecto, este es el genético. Este es dentro del medio ambiente. Digamos, dentro del factor huésped. Ahora, el medio ambiente está relacionado también a factores climáticos. En el invierno y en la primavera se hacen evidentes. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, la enfermedad se activa en el invierno. Aquí, por ejemplo, es algo parecido, ¿no? Entre primavera e invierno. Y dentro de los factores ambientales infecciosos está el Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Borrelia burgdorferi, ecovirus, coxsackie-virus, influenza, hepatitis B, el VIH, el HTLV1, toxoplasmosis, trypanosomiasis, triquinosis, microsporidium. Y también otro aspecto importante es la radiación ultravioleta. Y dentro de los aspectos relacionados a medicamentosos, también está demostrado que hay ciertas drogas que van a condicionar también, digamos, la presentación de este cuadro. Sobre todo, digamos, lo relacionado de penicilinamina. Bueno, este es un producto que antes digamos, se usaba sobre todo en la artritis reumatoidea, pero que ahora ya pasó a desuso por mucha toxicidad. Y justamente uno de los problemas era que producía miopatía. Los corticoides también pueden producir miopatía. La cloroquina, las estatinas, por ejemplo, la atorvastatina, lovastatina, prevastatina, simvastatina. Incluso hasta puede producir rhabdomiolisis. Los que bajan, digamos, los lípidos
como bencifibrato, clorfibrato, etc. El L-triptofano, agentes biológicos como hormona de crecimiento, interferón alfa, interleuquina 2, vacunas para tétanos, BCG, difteria, hepatitis B, hepatitis A, misceláneas como anestésicos, hidroxiuria, leuprolide, la radiación ultravioleta, agentes misceláneos como implantes de silicona en la mama, injerto contra el huésped, trasplante de médula, digamos, de médula ósea, inyección de colágeno, etc. Otro aspecto importante de la miopatía es que están asociadas a otras enfermedades autoinmunes: tiroiditis Hashimoto, miastenia gravis, diabetes mellitus tipo 1, cirrosis biliar primaria, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y esclerodermia. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, ¿no? Están los factores genéticos, factores ambientales, condicionan una respuesta autoinmune de linfocitos B, linfocitos T, y esto produce citoquinas y quimioquinas que van a producir el daño muscular. Ya. En cuanto a la patogenia, dermatomiositis, sobre todo el daño es microangiopático mediado por complemento, el complejo de ataque a la membrana, C5-C9, ¿no? Esto a nivel del endotelio de los músculos va a producir daño, y este daño secundariamente va a condicionar el proceso inflamatorio con destrucción de con necrosis y destrucción muscular. La polimiositis, en la polimiositis hay una sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad en el sarcolema del músculo, y esto va a hacer que los macrófagos y otros mononucleares entren en acción con formación con producción de perforinas y gamsina, van a destruir el músculo. En la miopatía necrotizante inmunomediada no está asociada a inflamación muscular o es mínima, pero aquí sobre todo lo que le caracteriza a esta miopatía necrotizante inmunomediada es que está asociada a dos anticuerpos, el anti-SPR y el anti-HMGCR. Y en la miopatía por cuerpos de inclusión, es una miopatía degenerativa por inflamación, hay presencia de linfocitos CD8, necrosis fibras musculares. Manifestaciones clínicas, básicamente es debilidad muscular proximal simétrica por lo general. ¿No? Hay fatiga, hay mialgias, sobre todo al inicio en la dermatomiositis. El compromiso cutáneo, la clásica, ¿no? El eritema en el otro, pápula de Gottron, sistémicas, puede haber una neumonitis intersticial, o sea que también estas miopatías comprometen pulmón, y puede también comprometer el corazón, y puede también condicionar por esta debilidad muscular disfagia. Entonces, solo hay debilidad muscular que es en forma insidiosa y subagudo y crónico en la polimiositis, miopatía por cuerpo de inclusión, miopatía necrotizante inmunomediada. Enfermedad extramuscular con lesiones cutáneas, hay compromiso pulmonar y hay artritis y hay fenómeno de Raynaud, sobre todo en la dermatomiositis amiopática. Y muscular y extramuscular, la dermatomiositis, síndrome antisintetasa y síndrome de sobreposición. Entonces, la instalación
En la polidermatomiositis la instalación es en semanas o meses, con debilidad simétrica proximal, está comprometido los músculos flexores del cuello, compromiso de los músculos de la cintura escapular pelviana, y también puede haber compromiso músculos respiratorios. Polimiositis, bueno, debilidad muscular, casi en el 90 al 100% es proximal, cintura pélvica escapular, flexores cervicales, hipofaringe, que condiciona postnasal, disfagia, insidioso progresivo y mialgia. A nivel de compromiso cutáneo, básicamente esto está relacionado a la dermatomiositis. Las lesiones características son eritema en heliotro, pápulas de Gottron, fenómeno de Raynaud, 25%, vasculitis cutánea. Puede haber también compromiso articular, puede haber artralgia y artritis, semejando a la artritis reumatoidea de pequeñas articulaciones de la mano. Puede haber compromiso pulmonar, 10 a 30% de neumonitis, neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar, relacionada con anticuerpo anti-JO1. Puede haber compromiso cardíaco, 25-80%. Sobre todo son asintomáticos, y estos por ecocardiograma vamos a encontrar bloqueo de rama. Esofágica va condicionada por esa debilidad muscular, disfagia. Y acá es algo importante, a diferencia, ¿no?, de la esclerodermia, aunque también dijimos en esclerodermia hay una alta incidencia de neoplasia. Aquí también, sobre todo un 50-60% en mayores, cuando se presenta en mayores de 50 años. Y esto más en la dermatomiositis. Y básicamente estas neoplasias están relacionadas a cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de colon. Y en los que de origen asiático, cáncer nasofaríngeo. A nivel cardíaco, entonces va a haber anormalidades por lo general asintomáticas, y esto se va a evidenciar por el electrocardiograma. Puede haber miocardiopatía, y que puede ser severa hasta insuficiencia cardíaca. Dermatomiositis. Por lo general, la dermatomiositis se inicia como cuadro cutáneo, y luego en la evolución se presenta el compromiso muscular. Entonces, debilidad en el 60%, mialgia, sensibilidad. Esto, sobre todo en la dermatomiositis, es mucho más frecuente que en la polimiositis y los otros subgrupos. Puede haber también artalgia, no rigidez, el compromiso simétrico proximal, también compromiso cuello, músculos flexores en semanas o meses. Ya. La característica de esta enfermedad es el eritema heliótropo. No hay eritema. El eritema heliótropo es un eritema violáceo ubicado a nivel de los párpados superiores, como ven en esta fotografía, y puede haber cierto edema, lo cual también se presenta en estos pacientes. Ese es, digamos, el eritema heliótropo, es característico patognomónico de dermatomiositis. Luego puede haber también lo que se denomina, puede haber eritema en codo, rodillas, malleolos, nuca, tórax anterior, y sobre todo cuando se presenta, compromete la región cervical y va hacia la región torácica, se llama el signo del B en escote. Y cuando compromete este eritema a nivel de la espalda cervical, dorsal y hombros, es el signo del CHAL. El signo del CHAL es un factor de riesgo para neoplasia. Y erupción cutánea, sobre todo a nivel de manos, se llama pápulas de Gottron, ¿no? En esta zona
a nivel de las zonas extensoras de los dedos de las manos, interpelágica, metacarpo, a nivel de codos, a nivel de rodillas. Entonces, lo más específico de la dermatomiositis, pápulas de Gottron, eritema en el otro. Puede presentarse también signo de Chal, signo de la B, signos de Gottron, no pápula, las manos de mecánico. Este es otro tipo de lesión eczematosa, ¿no? Agrietada, que se presenta sobre todo en los bordes de las manos, que es sobre todo relacionado al cuadro de lo que se denomina el síndrome antisintetasa. Esto se llama también manos de mecánica. Puede haber también distrofia cuticular, vasculitis cutánea, calcinosis, eritema multiforme, fotosensibilidad, bulas subepidérmicas. Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho, ¿no? El eritema en heliótropo, este es el signo del Chan y este es el signo de la B. Y este es pápulas de Gottron, a nivel de la falange, a nivel del codo. Lo mismo, ¿no? Pápulas de Gottron. Bueno, aquí el signo del Chan, el signo de la B. Y esto, pápulas de Gottron a nivel de rodillas y a nivel de codos. En las pápulas de Gottron se presenta el 30% de los pacientes. El tema maculopapular, situado sobre todo en prominencia ósea, como nudillos, codos, rodillas y en áreas periungales. Las manos presentan piel gruesa y agrietada. Ya. El eritema heliótropo en el 60% de los pacientes, un eritema de color violeta, alrededor de los ojos con edema que se extiende a regiones malares, frontales, temporales, siempre en áreas. Estas lesiones son tipo fotosensible. Lo mismo. Y también puede haber calcinosis en estos pacientes, sobre todo en los que tienen una evolución un poco larga, puede presentarse calcinosis. Puede haber compromiso pulmonar, neumonitis intersticial, fibrosis intersticial y neumonía por aspiración. Sobre todo cuando están comprometidos los músculos respiratorios, entonces pueden hacer neumonía por aspiración, ¿no? Así como hicimos de la esclerodermia, entonces ciertas características entre dermatomiositis, polimiositis, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que resalta es la neoplasia asociada. 15 a 20% de los adultos en la polimiositis no es tal vez infrecuente, ¿no? La característica en todas estas miopatías es, desde el punto de vista electromiográfico, es patrón miopático y algunos otros detalles más específicos. Voy a tener que acelerar porque no me va a alcanzar tiempo. Ya, esto rapidito nomás. La dermatomiositis, polimiositis, miositis por cuerpos de inclusión y miopatía necrotizante inmunomediada. Entonces estas son algunas características, por ejemplo, edad en niños y adultos. Polimiositis adultos, miositis por cuerpo de inclusión adultos mayores de 50 y miopatía necrotizante inmunomediada adultos. Por ejemplo, acá otro detalle es debilidad, por ejemplo, muscular, proximal. En la miopatía por cuerpos de inclusión es asimétrica, no compromete tanto músculos distales como proximales. Y el otro aspecto importante es enfermedad autoinmune sistémica asociada en todo, menos en la miopatía necrotizante inmunomediada. Y malignidad, básicamente en dermatomiositis. Y en miopatías por cuerpo
miopatía necrotizante inmunomediada. En cuanto a enzimas musculares, básicamente, digamos, el diagnóstico es, digamos, lo más característico de las miopatías idiopáticas inflamatorias es la positividad del CPK, creatinfosfoquinasa, sensible en el 90%, ¿no? Y también puede, digamos, las enzimas hepáticas, ¿no? TGO, TGP, aldolasa, también se puede pedir. Y, por ejemplo, el electromiográfico, el patrón es miopático. La biopsia muscular, hay infiltrado inflamatorio, necrosis, degeneración, regeneración muscular, vasculitis. Anticuerpo positivo en 70%, y lo específico está relacionado al antijo o al anti-PM1. Y hay otras cosas más ahí, como el factor reumatoideo, positivo, títulos bajos, leucocitosis. Es importante, digamos, en cuanto a las enzimas, ¿no? El CPK, el EVA, el aldolasa, el TGO, TGP, lactato deshidrogenasa. Criterios: debilidad muscular aproximada, elevación de las enzimas séricas musculares, características electromiográficas, biopsia muscular, características de la miopatía inflamatoria, rasgo cutáneo, que ya hemos dicho, ¿no? Todo eso. Y entonces es definitivo, sobre todo en polimiositis, cuando hay criterios positivos 4, dermatomiositis 3 o 4 más rash. Ya, es importante también la resonancia nuclear magnética y el ultrasonido, sobre todo la resonancia, para el diagnóstico y para la selección de la biopsia, sobre todo cuando, digamos, los anticuerpos están aparentemente negativos, pero hay debilidad muscular. La resonancia ayuda para, digamos, seleccionar el músculo más específico comprometido para realizar, ¿no? Es sensible y actividad de la enfermedad, etc. Y entonces, diagnóstico diferencial tenemos que hacer con una serie de enfermedades neuromusculares, endocrinológicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, puede presentarse con trastorno potencial muscular y elevar la CPK, trastorno de electrolitos, hipocalemia, hipomagnesemia, miopatías metabólicas, miopatías tóxicas, alcohol, cocaína, corticoide, colchicina, etc., causas misceláneas, polimialgia reumática, vasculitis, síndrome paraneopláticos, ¿no? También miopatías causadas por alcohol, amiodarona, cloroquina, clorpromazina, clofiblato, lovastatina, vincristina. De penicilamina, procaína, hidrolazina, fenitoína, etc. Tratamiento: medidas generales, reposo, en etapas activas, fisioterapia, en etapa crónica, corticoides, prednisona 1 mg por kilo de peso, ¿no? Metotrexate, azatioprina, la ciclofosfamida, sobre todo cuando hay compromiso pulmonar, ¿no? Ya, corticoides, se llama dicho, ya. Cuando a los 4 meses no hay una respuesta a corticoides, metotrexate, azatioprina, entonces se hace uso de la gamma globulina. Evolución y pronóstico. Sobrevida a los 5 años 67% y se mantiene a los 10 años. Incapacidad funcional residual, consulta inicial a los 6 meses. Factores de mal pronóstico: mayores de 60, sexo femenino, raza negra, enfermedad aguda, racidémico, disfagia, temperatura mayor de 38, leucocitosis. Trabajo hace unos meses atrás. Se presentó un caso de una paciente con compromiso, tenía una polineuropatía, tenía debilidad muscular y no había muchos otros parámetros, digamos que posiblemente era una miopatía.
se le hizo los estudios correspondientes, salió justo el HMG-CR, que es miopatía necrotizante inmunomediana. Y además salía otro anticuerpo que es el NIF-alfa 1, que es un marcador, un anticuerpo que nos indica que ese paciente va a desarrollar cáncer. Y como decía ahí en el cuadro, en el recuerdo general de los tres tipos de miopatías, aparentemente se decía que no había mucha relación, pero hay algunos estudios que sí, digamos, está relacionado a, a, a neoplasia. Y lo que hicimos fue solicitar que se hagan todos los despistajes para neoplasia. De acuerdo, digamos, a lo que está establecido de acuerdo a la literatura, el tiempo, como decir así, básico, fundamental para llegar a un diagnóstico, máximo es en un año. El riesgo de que se presente neoplasia va disminuyendo en transcurso del tiempo, hasta 3 años se puede esperar. Y se le hizo todos los estudios, aparentemente no salía nada, y la paciente se murió a las 3 semanas, cáncer ni siquiera era, digamos, de todo lo que hemos dicho, era un cáncer hepático. Así es la medicina. Bueno, así rapidito nomás, ya no me alcanza el tiempo que... Ya. Enfermedad mixta del tejido conectivo. Dentro de todas las enfermedades reumáticas, digamos, hay un grupo, cada cual tiene sus propias características, con sus complicaciones sistémicas y todo eso, ¿no? Pero este es un grupo especial de enfermedad, lo que se denomina enfermedad del tejido conectivo y enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. En realidad la reumatología es muy interesante porque como dije en algún momento, se embrincan muchas sintomatologías de una enfermedad y otra enfermedad, y al inicio incluso no se puede llegar a un diagnóstico porque no cumplen los criterios correspondientes. Entonces es una enfermedad que presenta características de varias enfermedades, de lupus, miopatía, esclerodermia y artritis reumatoidea. O sea, en un solo paciente, 4 enfermedades, ¿no? Se caracteriza por la presencia de anticuerpos específicos, básicamente acá es el U1-RNP, ¿no? Aunque este RNP también puede estar asociado a lupus. El curso es variable, puede confundirse con otras enfermedades autoinmunes. Al inicio, como tiene combinado de todo un poco, entonces es un poco más complejo el diagnóstico, ¿no? Se considera un síndrome que combina aspectos diferentes de diferentes entidades, y lo cual pues hace un poco complicado el diagnóstico inicial. Enfermedad no diferenciada del tejido conectivo, enfermedad que presenta síntomas y signos clínicos no suficientes para cumplir los criterios diagnósticos de ninguna enfermedad autoinmune específica. Prácticamente es un diagnóstico de exclusión, y en una etapa temprana antes de que evolucione a una enfermedad definida. Muchas veces estas enfermedades, eso de enfermedad no diferenciada de tejido conectivo, al final evolucionan hacia esclerodermia. Puede presentar síntomas varias enfermedades de tejido conectivo, pero sin ningún predominio claro. Epidemiología, enfermedad mixta del tejido conectivo afecta principalmente a mujeres en edad adulta joven con proporción mujer-hombre aproximadamente 5 a 1, ¿no? Todas estas enfermedades reumáticas siempre la mujer es donde más se presenta. La edad promedio entre 30 y 50 años. La prevalencia según la población, pero es más común en África, Asia y América. Se reporta casos en niños y personas mayores, aunque menos frecuente. La enfermedad indiferenciada, más frecuente en mujeres jóvenes adultas. Prevalencia de población general es menor, pero se suele preservar
en individuos con síntomas sistémicos inespecíficos. Puede progresar a enfermedad específica de tejido conectivo con el tiempo, sobre todo esclerodermia. Ya, se origina, digamos, la enfermedad mixta de tejido conectivo por disfunción inmunológica o con producción, como es la clásica en todas las enfermedades reumáticas, anticuerpos, activación del linfocito TB, presencia aquí lo característico es anticuerpos anti-U1-RNP, ¿no? El aspecto genético, hay factores ambientales, como virus exposición a sustancias químicas, van a condicionar también el desarrollo de esta enfermedad. Y en las no diferenciadas, la patogenia no está completamente clarificada, representa una respuesta inmunológica incompleta en una fase temprana, una enfermedad autoinmune que en el tiempo se va a manifestar. Puede existir difusión y regulación inmunológica sin que haya daño tisular sustancial importante. Criterios diagnósticos, criterios de Emery y otros, presencia de lo que vemos ese es un consenso, es ya algo estandarizado. Presencia de anticuerpos anti-1-RNP, combinación característica de lupus, esclerosis sistémica, polimiositis y artritis. En general se requiere cumplir al menos 4 de los siguientes. Tiene que haber fenómeno de Raynaud, inmunoglobulina, básicamente el anticuerpo anti-URNP, eritema en disco, artritis no erosiva, mialgias o debilidad muscular, alteraciones pulmonares, renales, leves. En el caso del no diferenciado, no hay criterios específicos establecidos en todas las guías, pero como se considera la presencia de sintomatología inespecífica compatible con enfermedad autoinmune, ausencia de criterios que definen una enfermedad específica y monitoreo a largo plazo para ver la evolución de este paciente. Ya, algunas cosas así específicas, no, por ejemplo, definición, enfermedad mixta, combina características de varias enfermedades autoinmunes. Enfermedad no diferenciada presenta síntomas inespecíficos sin diagnóstico definido. Criterios diagnósticos cumple ciertos criterios específicos, anticuerpos, síntomas. No cumple criterios claros diagnósticos por exclusión. Manifestaciones clínicas, sintomatologías definidas en sistemas específicos. Síntomas generales inespecíficos sin daño orgánico claro. Laboratorio, anti-RNP, ANA positivo. El ANA puede estar presente pero sin patrón específico. Evolución puede mantenerse estable, evolucionar a otra enfermedad reumática. Puede progresar diagnóstico de enfermedad autoinmune. La asociación con otras enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo, la enfermedad mixta de tejido conectivo, lupus eritematoso, esclerosis sistémica, polimiositis, síndrome Sjögren. Y en el no diferenciado evoluciona a lupus, a enfermedad mixta, esclerosis sistémica u otras patologías. Presenta síntomas inespecíficos. Manejo. En la enfermedad mixta, corticoides dosis bajas a moderadas. Inmunosupresores, las azatioprina, ciclofosfamida. Antipalúdicos, hidroxicloroquina, tratamiento sintomático. Seguimiento, monitoreo de órganos, pulmones, riñón, corazón, evaluación periódica. Pronóstico variable, depende de la afección sistémica. Mejora con el tratamiento. Ya, la enfermedad, y esta es la no diferenciada. Generalmente es sintomático con vigilancia clínica, uso de corticoides. En caso de síntomas activos no existe terapia específica, solo control de síntomas. Seguimiento, observación a largo plazo, evaluar la progresión hacia una enfermedad definida y es variable el pronóstico. Pronóstico y seguimiento. La evolución varía según la gravedad de la afección orgánica, puede tener una evolución benigna o progresiva hacia daño crónico, riesgo de complicaciones pulmonares, renales, cardiovasculares, respuesta temprana al tratamiento, mejora el pronóstico. Seguimiento, evaluaciones periódicas cada 3 a 6 meses, monitoreo de síntomas y signos, estudio de función pulmonar, ecocardiograma, análisis laboratorio.
En general, el pronóstico es bueno porque no es algo definido. La enfermedad puede permanecer estable o progresar lentamente. El riesgo de evolución hacia una enfermedad de tejido conectivo definido. La vigilancia permite detectar cambios en la clínica. Control a largo plazo, cada 6 a 12 meses, varios síntomas. La importancia del diagnóstico precoz: mejora la calidad de vida, reduce complicaciones, aumenta la efectividad del tratamiento, previene progresión. Estrategias: identificación temprana de síntomas inespecíficos, evaluación clínica exhaustiva, estudio de laboratorio y de imagen, seguimiento continuo del paciente con síntomas de sospecha. Listo. Y finalmente la última, a ver, esto también. Evaluación de la fuerza muscular, capilaroscopía y el uso del CPK. Y al final les dejo un videito que está relacionado a esto de el Scott-Rottman modificado, caso clínico. Entonces, cómo se evalúa realmente este engrosamiento de la piel, ¿ya? Evaluación de la fuerza muscular en miopatías inflamatorias idiopáticas. Objetivo: determinar el grado de debilidad muscular, localizar los grupos musculares más afectos, sobre todo estamos hablando de miopatías, músculos proximales, ¿no? Monitorizar la progresión o mejoría, diferenciar debilidad por enfermedad muscular de otras causas, neuropatía, dolor, fatiga. Métodos de evaluación. La evaluación clínica, sobre todo, como siempre yo les digo a los alumnos, lo más importante de la relación médico-paciente es primero la observación del paciente, luego el examen físico minucioso. Ahí podemos encontrar muchas cosas que aún el paciente no refiere. Entonces, inspección, si hay atrofia, si hay simetría, el compromiso, hay fasciculaciones, hay contracturas. Al palpar hay que ver si el tono muscular, si hay dolor, digamos, movilidad activa, la movilidad pasiva. En la prueba de la fuerza muscular hay una escala que se llama la escala Medical Research Council. Cero, digamos, tiene 5 valores. 0, sin contracción muscular. 1, contracción visible o palpable sin movimiento articular. 2, movimiento posible solo con gravedad eliminada. Movimiento 3, movimiento contra gravedad pero sin resistencia. Y movimiento contra gravedad y resistencia moderada, fuerza normal. 5 puntos. Sobre todo en miopatías inflamatorias, vamos a evaluar esta predominancia de la debilidad simétrica proximal, cintura escapular y pélvica. Ejemplo de músculos evaluados: cintura escapular, el deltoides del bíceps, cintura pelviana, iliosoas, cuádriceps, cuello, flexores cervicales distales, generalmente preservados. Los músculos distales, o sea, la fuerza muscular distal, se comprometen casi al final de la evolución de la enfermedad. Por lo general, en todos estos subgrupos de miopatía, pero en la miopatía por cuerpos de inclusión, el compromiso distal es precoz, lo mismo. Por ejemplo, la atrofia en los otros subgrupos, menos la miopatía por cuerpo de inclusión, es al final, pero la atrofia muscular en miopatía por cuerpo de inclusión es precoz. Entonces, prueba muscular manual, a escala estandarizada. 1. Utiliza una escala de 0 a 5 para evaluar la fuerza muscular, donde 0 representa ausencia de contracción y 5 fuerza completa contra resistencia. Evaluación subjetiva. La prueba depende de la percepción del examinador, lo que requiere experiencia y entrenamiento para garantizar precisión. Es económica, no requiere equipo especializado, ideal para el uso clínico rutinario.
Métodos de evaluación. Acá funcional específica, manual muscle testing. Evalúa 8 grupos musculares claves, cada uno puntuados de 0 a 10. Escala Kendall para análisis detallado para grupos musculares. El HAC, que es, digamos, es un cuestionario para evaluación, digamos, del estado general del paciente, los demás, sobre todo para evaluar las miopatías en niños, las herramientas instrumentales, herramientas que se utilizan, pues el dinamómetro manual o isocinética, cuantifica la fuerza en newtons, la electromiografía miopática, resonancia magnética, detecta edema e inflamación activa. Ya, el dinamómetro evalúa con precisión la fuerza muscular en las unidades cuantitativas como newtons y kilogramos. Monitorea la progresión, facilita el seguimiento a largo plazo, detectando mejoras o deterioros en la fuerza muscular. Comparación estandarizada permite comparaciones más fiables entre pacientes y facilita la investigación clínica. Uso práctico, aunque es más costoso que la miopatía, digamos que lo que normalmente se utiliza, digamos, el examen manual ofrece datos reproducibles y consistentes en diferentes contextos médicos. Interpretaciones típicas: miopatía inflamatoria, disminución de la fuerza proximal, simetría bilateral, evolución no subaguda, dolor muscular puede estar presente, miositis activa. Ejemplo de registro, no es una forma como, digamos, luego de ir evaluando, se va calificando. Este es el manual muscular testing. Propósito de evaluación rápida, estandarizada de la fuerza muscular en 8 grupos musculares relevantes para detectar debilidad proximal en contexto neuromuscular y reumatológico. Enfoque: prueba manual de la fuerza en cada grupo muscular. Entonces, notas útiles: estandarización, posición del paciente, estabilización de la articulación adyacente, resistencia aplicada debe ser consistente entre evaluadores. Seguridad: evita dolor extremo, respetar rango de movimiento y dolor permitido. Uso clínico útil para seguimiento de progresión, respuesta al tratamiento y planificación y ejercicio y rehabilitación. Entonces, el monitoreo, ¿no?, respuesta terapéutica y seguimiento de la fuerza muscular permite evaluar si los tratamientos como corticoides o terapia inmunosupresora están logrando resultados. Ajuste en la terapia, cambios en las mediciones de fuerza pueden informar la necesidad de ajustar dosis o estrategias para el tratamiento para optimizar. Prevención de recaídas: un monitoreo regular de la fuerza puede detectar señales sutiles de recaídas, permitiendo intervenciones tempranas para evitar progresión clínica. Capiloroscopía. Entonces, esto permite diferenciar entre lo que es fenómeno de Raynaud primario y el fenómeno de Raynaud secundario, ¿no? Es importante sobre todo para el estudio de la heterodeimia y de lo que corresponde al fenómeno de Raynaud. Aplicaciones en miopatías: identificación de las anomalías. La capilaroscopía permite observar cambios como la dilatación, aneurisma, ausencia de capilares comunes en las miopatías inflamatorias. Indicador de vasculopatía: las anomalías detectadas ayudan a diferenciar entre las miopatías asociadas con las enfermedades. Monitoreo progresivo, útil para evaluar la evolución de la enfermedad y respuesta al tratamiento mediante análisis periódico de la estructura capilar. Importancia clínica: apoya el diagnóstico de miopatías inflamatorias, confirma la presencia de daño vascular asociado a actividad autoinmune.
La personalización del tratamiento de los hallazgos capilares permiten ajustar estrategias terapéuticas como empleo de inmunosupresores. Pronóstico mejorado, la evaluación temprana de los capilares puede prever complicaciones vasculares y orientar decisiones para proteger la función muscular sistémica. Biomarcadores, el CPK, aldolasa, TGO, TGP, ¿no? El indicador principal, la evaluación periódica CPK, permite valorar la eficacia del tratamiento y progreso de la enfermedad. Seguimiento clínico, niveles elevados de CPK reflejan daño muscular significativo, especialmente en pacientes con miopatía inflamatoria idiopática. Diferenciación diagnóstica ayuda a discriminar estas lesiones musculares primarias y secundarias, brindando información específica sobre la causa del daño. En el caso de la aldolasa en miopatías inflamatorias, la aldolasa es particularmente útil en casos donde el CPK permanece normal, pero hay evidencia clínica de daño muscular. La evaluación adicional, su